comenzar, quisiera invitar a nuestro pastor, si por favor puede pasar para hacer oración para que Dios nos guíe en este día y nos dirija. Vamos a orar. Padre bueno que moras en las alturas de los cielos, Señor Santo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre, porque tú te haces presente en este lugar. Y gracias, Señor, porque tú nos permites adorar y bendecir tu santo nombre. Y queremos suplicarte, Padre, para que bendigas, por favor, esta reunión. Te rogamos, Señor, para que tú permitas que podamos, Señor, llegar ante tu presencia. Que podamos, Señor, bendecirte. Y que podamos también, Señor, en esta tarde, poder, Señor, escuchar tu palabra. Queremos rogar, Padre, para que tú bendigas a cada hermano que está, Señor, entre nosotros. Te rogamos, Padre, para que tu Espíritu Santo pueda, Señor, en esta tarde, Señor, ayudarnos para que nuestros cantos, nuestra oración vaya delante de ti. Y te rogamos también para que tu palabra venga a nuestro corazón y que nosotros podamos atesorarla, Señor. Queremos suplicarte, Padre, para que bendigas a los enfermos, aquellos hermanos que todavía están padeciendo. Te suplicamos para que tú seas con ellos. Queremos poner, Señor, delante de ti a nuestra hermana Olga. Queremos suplicarte, Señor, para que tú la guardes, bendigas a su hija, la hermana Magda, Señor, que ella pide por su mamá. Te rogamos, Padre, para que tú la sigas fortaleciendo. También te rogamos por el hermano Mario, Señor, que ahorita está todavía en cama. Queremos suplicarte, Padre, para que tú le ayudes con su pie. Te suplicamos para que pronto, Señor, él se restablezca. También queremos rogarte, Señor, por aquellos hermanos que todavía siguen enfermos de este virus. Queremos pedirte para que seas con ellos y te damos gracias, porque tú has dado sanidad a aquellos hermanos que estuvieron enfermos y ahora, Señor, están bien gracias a tu misericordia. Queremos pedirte, Padre, para que tú permitas que todos podamos estar delante de ti y que podamos bendecirte, porque, Señor, esta reunión se ha hecho únicamente para eso, para poder, Señor, agradecerte, para poder, Señor, ir delante de ti en oración y también, Señor, para poder escuchar tu palabra. Gracias te damos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, quisiera si por favor pudieran abrir sus Biblias en el Salmo 100. Voy a invitar a mi hermanita Clairén. Ella va a decir este verso de memoria, pero tan pronto como ella lo termine, quisiera que todos juntos leyéramos el Salmo 100. ¿Sí, Clara? Psalms 100. Give a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. The Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Amén. Vamos a leerlo y dice el verso: Cantad alegres a Dios, habitad desde toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, y él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad
verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecid su nombre. Amén.
ustedes, hermanos? A vos, Padre. Les invito, por favor, si son tan amables de tomar sus lugares. Le damos gracias a Dios porque hay hermanos que estuvieron enfermos y esta semana me hablaron y me comunicaron que gracias a Dios ya estaban bien, ya habían ido a hacerse el examen y el examen había salido negativo y pues hay mucha gratitud, hermanos, delante de Dios. En familias donde ha pegado este virus y gracias a Dios, Dios les ha dado la vida, Dios les ha dado la salud y bendecimos a Dios por eso. Bendecimos al Señor, hermanos, porque Dios ha sido misericordioso con muchos de nosotros y nos ha brindado, hermanos, la vida. A pesar de todo lo que está a nuestro alrededor, Dios, hermanos, nos ha ayudado. Y pues hay mucha gratitud y pues vamos a pedirle a Dios que el Señor continúe con aquellos hermanos que todavía, hermanos, están padeciendo. Vamos a pedirle a Dios que el Señor los libere de esta enfermedad. También el hermano Mario Gómez, estuve hablando con él esta semana y con su esposa, y el hermano, hermanos, él tuvo una caída, él se lastimó su pie, y hermanos, ahorita el hermano está en cama, ahorita no ha podido ir a trabajar, y él pidió que lo siguieran poniendo en oración. Gracias a Dios el hermano ya se libró de este virus, hermanos, pero despuésito que fue a trabajar, el hermano tuvo este accidente y pues el hermano pide, hermanos, para que sigamos orando por él. Así que, hermanos, pidamos al Señor por los hermanos para que Dios tenga misericordia de ellos. En esta tarde también tenemos una presentación y vamos a hacerla. Voy a presentar a los padres de este pequeño, el papá Yashua David Valdés Esparza y la mamá Alejandra Martínez González. Van a presentar a su hijo delante del Señor y delante de la iglesia, y a la vez, hermanos, principalmente vamos a dar esta bendición que la Biblia da a todos los que nacen dentro de la casa, dentro, hermanos, del pueblo de Dios. Y pues es una bendición especial que el Señor, hermanos, nos da. Y pues en esta tarde vamos a presentar a dar esta bendición a este pequeño. El niño se llama Yashua Benjamin Valdés Martínez. Y quiero invitar, por favor, a los padres que pasen aquí enfrente, junto con el pequeño, para que podamos así hacer oración y por él, para que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Así que vamos a recibir a los papás que vienen con su pequeño. El niño nació noviembre 16 del 2020 a las 8:07 de la mañana. Nació, hermanos, en la ciudad de Dallas, Texas. Pesó 9.1 libras y midió 20.7 pulgadas. Y pues vamos a orar por él.
fuiste quien me formó. Tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa. Y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy muy seguro. Tú fuiste cuando mi cuerpo fue cobrando forma. En las profundidades de la tierra aún no había vivido un solo día. Cuando ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Serían más que la arena del mar. Y aún si pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Salmo 139, verso número 13 al verso número 18. ¿Quieres tomar algo? Eso, yo lo agarro. Yahshua Benjamin. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, queremos, Señor, presentar delante de ti a este pequeño Yahshua Benjamin, para que tú, Señor, lo bendigas, para que tu mano sea sobre él en toda su vida, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida que le has dado. Gracias, Señor, porque tú le has permitido nacer. Gracias por el regalo tan especial que le has dado a Yahshua y a Alejandra. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puede dar la vida. Y en esta tarde nos gozamos con ellos y agradecemos, Padre, tu infinita bondad. Queremos rogarte, Padre, para que tú permitas que este pequeño, como lo hizo tu Hijo muy amado estando aquí entre nosotros, crezca en sabiduría y en entendimiento. Te rogamos, Señor, para que tú permitas que él pueda conocerte, pueda conocer a tu Hijo, Señor. Te rogamos, Padre, para que él, su nombre, no solamente esté escrito, Señor, en los libros de esta tierra, Señor, sino principalmente te rogamos que su nombre esté escrito en el libro allá en el cielo. Queremos pedir, Padre, para que traigas tu salvación a este pequeño. Y te suplicamos, Padre, para que tú permitas, Padre, que tu Santo Espíritu en el tiempo determinado pueda morar también en su corazón. Gracias, Padre, por esta bendición y permite, Señor, que tú bendigas a sus padres. Ayúdalo, Señor, a encaminarlo en tus pasos y te rogamos, Padre, para que ellos puedan, Señor, más adelante
verlo crecer, desarrollarse y más adelante, Señor, también verlo, Señor, cómo alaba y bendice tu santo nombre, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro gran y único Salvador. Amén. Amén. Yahshua Benjamin es el nombre de este pequeño. Dios los bendiga. Amén. Dice su palabra en Ezequiel 11, 19 al 20, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Amén. Con este canto vamos a preparar nuestros corazones para recibir su palabra. Que Dios permita que nuestro corazón sea un corazón de carne para que esta palabra llegue a nosotros y lo podamos aplicar en nuestra vida. Amén. Vamos a cantar este canto de gloria y gloria.
Padre bueno que moras en las alturas de los cielos, queremos suplicarte para que en esta tarde le digas tu santa palabra. Queremos pedirte, Señor, para que nos dé sabiduría y entendimiento, para poder, Señor, criar a nuestros hijos. Te rogamos, Padre, para que tú permitas que nosotros podamos enseñarles tu palabra, no solamente a través de nuestra boca, sino principalmente a través de nuestra vida. Queremos suplicarte, Padre, para que nos bendigas. Queremos pedirte, Señor, para que tú perdones sus pecados. Te rogamos, Padre, para que nuestros hijos estén escritos sus nombres en el libro de la vida. Ten de ellos misericordia, Padre. Apiádate de ellos. Perdónalos cuando ofenden tu nombre, Señor. Perdónalos cuando ellos, Señor, no te buscan. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu siga hablándoles, siga llamándolos, para que, Señor, ellos por sí mismos, sin necesidad de nosotros como padres, se acerquen a ti, Señor, por voluntad propia. Padre, los ponemos en tus manos. Te rogamos, Padre, por nuestros hijos que ya están casados. Queremos pedirte para que bendigas a sus familias. Te rogamos por nuestros hijos que no están con nosotros, Señor. Por aquellos padres que tienen a sus hijos lejos. Queremos pedirte, Padre, que tú, Señor, los guardes. Te rogamos, Señor, para que aunque estén lejos, que tu presencia, Señor, y tu llamado estén con ellos. Señor, te suplicamos para que tengas de todos nuestros hijos misericordia, porque, Señor, es lo que más amamos. Es lo mejor de la mejor, Señor, bendición que nos has dado. Y, Padre, queremos que tú los guardes en tu nombre. Padre, permite que tu palabra en esta tarde nos ayude para que nosotros podamos orar como oró tu siervo Job por sus hijos, Señor. Cada mañana él se levantaba y lo primero que él hacía de sus muchas ocupaciones, Señor, era orar por cada uno de ellos. Y los nombraba por nombre, Señor. Y te pedía por cada uno de ellos, Señor, según sus necesidades. Pero principalmente, Señor, él te pedía para que tú los perdonaras, Señor. Para que tuvieras de él misericordia, Señor. Qué bonita enseñanza, Señor, encontramos en tu palabra a través de este siervo tuyo que te amó. Y deseo que tus hijos te amaran, Señor, de la misma manera. Ayúdanos, Señor, a ser como Él. Ayúdanos, Señor, a pedir por nuestros hijos, a suplicarte, Señor, que sigas teniendo de ellos misericordia. Y principalmente a pedirte que si te han ofendido, Señor, tú los perdones. Los ayudes, Señor, a rectificar, a arrepentirse, Señor. Y que tú, Señor, sigas obrando en sus corazones. Lo que nosotros no podemos hacer, Señor, o en los lugares que nosotros no podemos estar, donde ellos están, tú sí estás, Señor. Y permite, Padre, que tú, Padre bueno, Señor, les ayudes. Les ayudes tanto, Padre, en la dirección, como también, Padre, en la exhortación, para que ellos vengan delante de ti, Señor. En el nombre bendito
de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Se acomodan, hermanos, por favor? Les voy a suplicar que abran su Biblia en el libro de Job. Y solamente vamos a leer 5 versos. Job, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Y vamos a hablar acerca de nuestros hijos. Cuando nosotros leemos este capítulo de Job, y pues yo lo digo principalmente por mí, hermanos, inmediatamente quiero llegar a donde Job, hermanos, pasó la prueba, a donde Job, hermanos, en el momento en que Job fue probado. Pero a veces pasamos por alto versículos muy importantes, y estos versículos del 1 al 5 son muy importantes, sobre todo para nuestra familia, porque vamos a ver, hermanos, a través de Job, cómo, hermanos, este varón, oró y pidió a Dios por sus hijos, y le pidió a Dios que principalmente el Señor perdonara sus pecados. Y pues es lo que vamos a estudiar hoy, y Dios nos permita que su palabra venga tanto al corazón de nosotros como padres, también como al corazón de nuestros hijos. Así que le voy a suplicar que leamos estos 5 versículos de Job, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, fíjese, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice la palabra que de esta manera hacía Job todos los días. Qué hermosos versos, hermanos. Y lo digo por mí, a veces leemos el primer capítulo de Job, inmediatamente yo voy a la prueba de Job, a los sufrimientos de Job, pero antes de eso existen estos versos que son muy ricos en contenido. Y pues en esta tarde vamos a pedirle a Dios para que el Señor nos ayude a poder entenderlos y a ponerlos por obra. Aquí la Biblia nos habla acerca de este hombre Job. Y algunas personas dicen que Job, hermanos, fue un personaje ficticio, o sea, de la imaginación. Algunas personas dicen, ¿verdad?, que Job realmente no existió. Pero en la Biblia podemos encontrar versos, y solamente voy a citar hoy 2,
que nos muestran que Job fue una persona real como nosotros. El primer verso que voy a citar, usted lo puede ver ahí en la pantalla, se encuentra en Ezequiel capítulo 14, verso 14, y aquí la palabra de Dios nos dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, y menciona a Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían su vida, dice el Señor Jehová. Allí, hermanos, vemos a Job como una persona real, una persona que realmente existió, ¿verdad? También otro verso que nos muestra la Biblia en el Nuevo Testamento, Santiago 5:11, dice la palabra de Dios. Dice aquí, Santiago, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dice: habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Aquí vemos que también, hermanos, Santiago, el hermano del Señor, está nombrando a Job como una persona que realmente existió, como un personaje real. Este Job, hermanos, según, hermanos, la cronología bíblica, según la historia, hermanos, bíblica, nos podemos nosotros ver que Job fue descendiente de Abraham, de parte, hermanos, de Esaú. De Esaú, hermanos, Job, hermanos, fue descendiente, hermanos, del hijo de Abraham llamado Esaú, y se cree, hermanos, que Job, hermanos, nació en Edom, y más o menos, hermanos, la cronología muestra la vida de Job, hermanos, la pone entre Abraham y Moisés. Entre ese periodo, hermanos, vivió, hermanos, este hombre patriarca llamado Job. Hay algunos comentarios acerca de quién escribió Job. Y la mayoría de los comentaristas, hermanos, dice, ¿verdad?, que Job no fue el que escribió este libro. Algunos atribuyen, hermanos, este libro a Moisés. Y dicen algunos, hermanos, que Moisés, cuando vivió, hermanos, en la tierra de Madián, con su suegro Jetro, que posiblemente allí Moisés, hermanos, escuchó acerca de la vida de este hombre llamado Job. Entonces, más o menos, hermanos, así muestran, hermanos, los comentaristas nos muestran quién fue este hombre. Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, y comienza el verso diciendo, hermanos, que este hombre era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre, hermanos, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero esto es lo que dice solamente el escritor, y podríamos decir, ¿fue lo que dijo solamente Moisés? No, hermanos, vemos que también Dios lo dijo. Dios, hermanos, se lo afirmó, hermanos, al mismo diablo, hablando acerca de Job y diciéndole: ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, que es hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios, hermanos, tenía este mismo concepto, hermanos, de Job. Entonces, vemos, hermanos, las grandes cualidades que este hombre poseía. Algunas personas preguntan: oye, hermano, entonces, ¿Job era un hombre sin pecado? ¿Era un hombre que no cometió pecado? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Porque el único que no cometió pecado ni hubo engaño en su boca fue nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre, Job, hermanos, era un hombre, hermanos, que cuando cometía pecado, él inmediatamente, hermanos, se arrepentía. Este hombre, hermanos, cuando cometía algún error, inmediatamente, hermanos, iba delante de Dios, y Dios, hermanos, lo perdonaba. Y algún hermano joven me dirá: hermano, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, hay dos versos que nos pueden ayudar a entender que Job era realmente un hombre que tenía pecado, pero un hombre, hermanos, que Dios inmediatamente, hermanos, cuando venía a él, Job arrepentido, Dios lo perdonaba. Job capítulo 7, verso
21, que dice así, hablando Job de él mismo, diciendo, ¿y por qué no quitas mi rebelión? ¿Y perdonas mi iniquidad o mi pecado? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscáis de mañana ya no seré. Job está reconociendo que él es un hombre que comete pecado, que comete rebelión, que comete iniquidad delante de Dios. No era un hombre sin pecado, pero era un hombre que buscaba, hermanos, inmediatamente el perdón de Dios y la misericordia de él. También, hermanos, hay otro verso en Job, capítulo 13, verso 26, y ahí está también, hermanos, en la pantalla, dice, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi mocedad? Job, hermanos, reconocía que él había cometido pecados en su juventud. Entonces, hermanos, aclaramos en esta tarde a través de la Escritura que Job no era un hombre sin pecado. Mas, sin embargo, era un hombre, hermanos, que siempre estaba, hermanos, buscando, queriendo, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Inmediatamente el escritor nos lleva a sus bendiciones, a lo que Job, hermanos, Dios le había dado. Y dice el versículo 2 y el versículo 3, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, vemos aquí la gran riqueza de Job. Dios había bendecido a este hombre, hermanos, en abundancia, en abundancia. Vemos la gran cantidad de animales que este hombre poseía. La gran cantidad de criados que este hombre, hermanos, también tenía. Indudablemente, teniendo, hermanos, este gran ganado, también tenía, hermanos, grandes tierras, grandes propiedades. Y este hombre, hermanos, era un hombre rico, en abundancia. Pero fíjense, hermano, de todo lo que él poseía, lo que el escritor pone en primer lugar son sus hijos y sus hijas. Sus hijos y sus hijas están en primer lugar de todas sus bendiciones. Y esa es una verdad, es una realidad, hermanos. Y qué bueno, ¿verdad?, que nosotros nunca se nos olvide. Podemos tener una bonita casa, podemos tener un bonito auto, pero, hermanos, ni mi casa ni mi auto valen tanto como mis hijos. Mi hijo podrá manchar el carro con jugo de naranja, lo podrá manchar, pero mi hijo nunca va a ser reemplazado por ese auto o por esa casa. Nuestros hijos deben tomar, hermanos, el primer lugar en nuestro cuidado, en nuestra atención. No nuestro auto, no nuestra casa. Tal vez nosotros cuidemos nuestras propiedades materiales y queramos que estén siempre en buenas condiciones, pero si por eso, hermanos, por atender las cosas materiales, estamos descuidando a nuestros hijos, estamos cometiendo un gran error. Así que el escritor aquí pone en primer lugar a los hijos de Job. Imagínese usted, 7 varones y 3 hijas, 10 hijos. Este era, hermanos, el más grande tesoro de Job y su esposa. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127, del versículo 3 al versículo 5.
y lo voy a leer en esta versión. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros. Como guerreros bien armados, ¿quién tiene muchos hijos? ¿Quién puede decir que Dios lo ha bendecido? A ver, hermanos. Quien tiene muchos hijos puede decir que Dios lo ha bendecido. Bendecido. El poder tener nuestros hijos es una bendición de Dios. Indudablemente una gran gratitud. El tener, hermanos, un hijo que Dios nos lo haya permitido que nazca y tengámoslo en nuestros brazos como hoy, hermanos, hemos hecho esta presentación, es una bendición grande de Dios. Es una bendición grande que ningún hombre, hermanos, en esta tierra puede hacer. Tal vez un hombre pueda hacer una casa muy bonita. Tal vez un hombre pueda hacer un auto hermoso y con todo, hermanos, con todo equipado. Pero nadie puede hacer un hijo. Solamente Dios. Y es increíble cómo Dios lo forma en el vientre de su madre. Cómo Dios, hermanos, hace todo perfecto. Cómo a través de esta pandemia, a través de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios permite que todavía los hijos nazcan sanos, que podamos verlos sanos, que podamos verlos bien, gracias a la misericordia de Dios. Son una bendición nuestros hijos. Y Job, hermanos, sabía eso. Job, hermanos, tenía a sus hijos en grande estima. Por eso oraba por ellos. Por eso oraba que Dios perdonara sus pecados. Job amaba grandemente a sus hijos. Y vamos a ver ahorita qué es todo lo que él hacía, lo que sus hijos hacían, a través de estos 5 versos. Primero quisiera hablarle a los hijos. Y qué bueno que ahorita tenemos hijos que están escuchando, para que vean ustedes a través de la palabra de Dios qué es lo que Dios desea. Porque ahorita hay hijos que están peleados, hay hijos que están separados, hay hijos que ni siquiera se tratan, hay hijos que viven como si estuvieran compitiendo unos con otros. Y qué lamentable que los hijos actúen de esa manera. Pero miren los hijos de Job. Fueron hijos que recibieron una bonita enseñanza, lo vieron de sus padres y ahora lo practicaron entre ellos. Vea usted, por ejemplo, veamos el verso 4. El verso 4. Y veamos cómo se comportaban los hijos de Job. ¿Cómo eran entre ellos? Dice la palabra de Dios, verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hermanos, este es un gran verso. Es un hermoso verso. Yo cuando lo leí, hermanos, a mí me emocionó. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque miren, hermanos, aquí podemos ver el fruto de la integridad de Job. Job amaba mucho a Dios. Lo amaba en gran manera. No había otra persona
que amara más a Dios que Job. Y Dios mismo habla acerca de él. Que no había otro como él en la tierra que lo amara tanto. Pero ese amor que Job sintió hacia Dios, lo transmitió, hermanos, también a sus hijos. Hermanos, nosotros, hermanos, somos transmisores. Somos transmisores tanto de cosas buenas, como también somos transmisores de cosas malas. Podemos transmitir a nuestros hijos cosas buenas, pero también podemos transmitir a nuestros hijos cosas malas. Y Job, hermanos, siendo un hombre íntegro delante de Dios, lo fue también con su esposa. Porque Job en una ocasión dijo: oye, Señor, si yo le he fallado a mi esposa, tal vez por esa razón yo esté en este sufrimiento. Pero Job, hermanos, afirmaba que él nunca le fue fiel a su esposa. Ese amor que Job le tenía a Dios, lo transmitía a su esposa. Y también, hermanos, lo transmitía a sus hijos. Y sus hijos veían su ejemplo, veían su integridad. Y miren, hermanos, cómo actuaban sus hijos, cómo actuaban entre ellos, entre hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios, que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Podemos entender primeramente que estos hijos ya eran adultos. Ya eran adultos porque aquí dice la Escritura que cada uno vivía en su casa. Pero dice la Escritura que cuando sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su cumpleaños, dice la Escritura que mandaban llamar también a sus hermanos, a sus hermanas, y se reunían para poder celebrar juntos. Hermanos, cuando los hijos de Job hacían fiesta, a los primeros que invitaban eran a sus hermanos. Cada fiesta que había, cada reunión, cada celebración, no podía faltar mi hermano, no podía faltar mi hermana. Tenemos que estar juntos porque somos hermanos. Y en cada reunión, hermanos, los hermanos estaban juntos. Quiere decir, hermanos, que había una buena armonía entre ellos. Quiere decir, hermanos, que había amor entre ellos. Quiere decir, hermanos, que un hermano con otro hermano se procuraba. Se preocupaban entre ellos, hermanos. Este es un gran ejemplo para nosotros como hermanos. Oí decir en una ocasión, cuando una madre iba a morir, oí decir, cuando ella muera, todos los hijos ya no se van a hablar. Cuando ella ya no esté, los hijos ya no se van a reunir. Porque ella era la única razón por la cual ellos se reunían. Y qué triste, qué lamentable, cuando hay rivalidad entre hermanos, cuando hay competencia, cuando hay envidia, cuando no puedo ver yo que mi hermano le fue mejor aquí porque yo no estoy a gusto. Qué lamentable que yo esté así, en esa condición, en esa posición con mi hermano. No, los hermanos de Job no eran así, los hijos de Job no eran así. Ellos, dice la palabra de Dios, que ellos hacían banquetes. Y invitaban a sus hermanas para que pudiesen
convivir juntos. Hermanos, hermanas, ¿qué tan acercados somos de nuestros hermanos carnales? Estos hijos eran ya casados, porque cada uno tenía ya su casa, ya tenía su casa. Ya se había separado, hermanos, de la dirección o del cuidado de Job, y cada uno, hermanos, ya tenía su casa y su familia. Pero aún así casados, ellos nunca perdieron lo que Job les enseñó, de siempre estar unidos. De siempre estar unidos. Imagínense usted a Job y a su esposa. Algunos preguntan, ¿por qué no invitaban a Job y también a su esposa? ¿Por qué nomás ellos? ¿Por qué nomás ellos hacían fiestas y no invitaban a su papá y a su mamá? Bueno, hay algunos comentaristas, ¿verdad?, que dicen, bueno, pues es que entre ellos, en esas fiestas, Job les daba la oportunidad de que ellos se relacionaran más y su amor entre ellos creciera. Pero imagínense usted que Job y su esposa dijeran, oye, ¿dónde están nuestros hijos? Fíjate que se juntaron con tal y ahí están todos juntos celebrando. Ay, qué bonito, qué bueno. Hermanos, qué gratificante, qué bonito es ver que nuestros hijos se procuran. Lo más difícil para nosotros como padres, hermanos, es ver que nuestros hijos estén peleados. Lo más difícil para nosotros como padres es ver que nuestros hijos tengan envidia el uno del otro. Y nos entristece mucho. Eso sería lo más difícil. Pero lo que más, hermanos, nos daría gusto, nos agradaría mucho, es ver que aunque nuestros hijos estén casados, todavía se estén procurando mucho. Todavía deseen estar celebrando juntos. Y eso fue muy gratificante para Job y su esposa. Fue muy tranquilizante también, de poder ver a sus hijos así. Y esa es una bonita enseñanza para nosotros como hijos. Mamá nos dice que lo que a ella más le gusta es ver que nosotros estemos en su casa. Esta vez que nos reunimos, estuvimos ahí en casa de mamá, y pues ella fue la que habló más, y pues nosotros solamente nosotros escuchándola, y ella nos decía que le daba gusto poder vernos juntos. Y es lo que más le agrada al padre, ver a sus hijos juntos. ¿Podrán nuestros hijos tener éxito en esto? ¿Podrán nuestros hijos tener éxito en esto otro? Y claro, nos da gusto. Cuando ellos cumplen sus metas, nos da mucho gusto verlos, pero nos da más gusto, todavía mucho más gusto, cuando se procura, cuando se busca, cuando muestran su amor el uno por el otro. Y así eran los hijos de Job, hermanos. Y aquí hay otro dato importante. Yo lo que entiendo por este verso, hermanos, es que los que tenían sus casas eran los hijos varones. Los hijos varones tenían sus casas, es lo que entiendo en este verso. Pero sus hijas no, sus hijas vivían con su papá, con Job y su esposa. Y aquí dice que los hijos hacían banquetes cada uno en su casa. Pero en esos banquetes que hacía cada hijo en su casa, invitaban a sus hermanas que vivían con su padre Job, y las invitaban también.
para que conviviesen con ellos. Aquí nos enseña que estas fiestas eran, hermanos, unas fiestas donde había respeto, había, hermanos, temor de Dios. Eran fiestas donde podían venir también las hermanas de estos muchachos, hijos de Job. Y Job y su mamá sabían, Job y su esposa sabían que esas fiestas no iban a correr ellos peligro. Así que vemos aquí, hermanos, cómo este Job tenía a estos buenos hijos. Qué bonito, hermanos, Job. Fíjense la gran bendición que Dios le dio. Porque tal vez yo pueda ser pobre, pero con tener hijos que amen a Dios, que teman al Señor, esa es mi más grande riqueza. Y este Job no solamente era rico en propiedades, hermanos, sino también era rico porque sus hijos tenían temor de Dios y amaban al Señor. Pero miren, hermanos, ahora quiero hablarles a los padres. ¿Qué era lo que Job hacía? ¿O qué fue lo que Job hizo por toda su vida para tener estos hijos que amaban a Dios? Esto no aconteció, hermanos, de la noche a la mañana, o no aconteció, hermanos, de la suerte, y Job dijo: ¡ay, qué suerte tuve! ¡Qué suerte tuve! ¡Qué buenos hijos tengo! No, hermanos, sino que Job, hermanos, hizo algo muy importante, y es algo que nosotros debemos hacer como padres. Y el verso 5, si va conmigo al verso, ahí nos dice qué fue lo que Job hizo para que sus hijos fueran personas que amaran a Dios y se amaran entre ellos. Dice el verso 5: y acontecía que habiendo pasado el turno, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, y fíjense, hermano, Job enviaba, ¿y qué más, hermanos? Y lo santificaba. Fíjese, y se levantaba de mañana, fíjese, hermano, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Fíjese lo que hacía Job, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y fíjese, hermano, de esta manera hacía, ¿cómo, hermanos? Todos los días. Hermanos, fíjese usted lo que Job hacía por sus hijos. Era un hombre de muchas ocupaciones. Era un hombre de muchos compromisos. Tenía, hermanos, mucho ganado. Tenía muchos criados. Tenía, hermanos, muchas cosas que hacer en su vida, en cada día. Pero lo principal, lo primero que él hacía, hermanos, al levantarse en la mañana, era preocuparse por sus hijos. Lo primero. Sus hijos, para él, era lo más importante.
que habiendo pasado el turno de los días del convite. Hermanos, las fiestas del Oriente no son como las fiestas de hoy. Hoy hacemos una fiesta un día y eso es lo que dura una fiesta. Pero en el Oriente, en aquel tiempo, hermanos, no sé hoy, no he leído acerca de hoy, pero en aquel tiempo las fiestas duraban días. Cuando Job se casó con Lea, su suegro Labán le dice, ¿verdad?, que después que la fiesta termine, le dice, de aquí la fiesta terminará en una semana. Entonces las fiestas duraban días. Las fiestas que esos jóvenes hacían duraban días. Pero fíjense, hermano, cuando la fiesta terminaba, ¿qué hacía Job, hermano? Y escuchemos, hermanos, padres, varones. Escuchemos nuestra responsabilidad, varones. Porque aquí la responsabilidad no es de la mujer, es del hombre. Dice el texto que Job enviaba, o sea, Job los llamaba a los 10. Fíjense, hermanos, fíjense, jóvenes. Job, cuando ellos hacían sus fiestas, Job, hermanos, estaba contento de que ellos se reunieran. Pero, hermanos, jóvenes, hay tiempo para disfrutar, pero y también hay tiempo para acercarnos a Dios. Y Job, ellos hacían fiestas y les daba Job la libertad para que lo hicieran. Sus hermanas iban, pero sus hermanos sabían, hermanos, ellos ya sabían, ellos ya estaban conscientes que después de la fiesta su padre los iba a llamar. Ellos ya sabían. Job los había acostumbrado así, de que después de cada fiesta, muchachos, tenemos que ir con papá. ¿Para qué? Job los llamaba. Hijos, qué bueno que se rejuntaron, qué bueno que se reunieron, qué bonita fiesta tuvieron. Me da gusto. Pero dice la Escritura que Job los enviaba. Y miren, jóvenes, hermanos, padres, y los santificaba. ¿Qué quiere decir eso? Job los mandaba llamar. Y Job también, dice el texto, que los santificaba. Veamos primero la obediencia de los hijos. Aquí no hay un hijo que se haya revelado, un hijo que haya dicho, no, yo no quiero ir, yo no quiero estar allí, yo no quiero ya escuchar a papá. Siempre papá nos está sermoneando, siempre papá nos está diciendo lo que yo tengo que hacer. No, yo voy a estar ahora en casa y no voy a ver a papá. No, allí no había un hijo rebelde. Allí todos los hijos obedecían.
Y hermanos, ya eran casados. Uno podría decir, bueno, yo ya estoy casado, ya que papá ya no me esté diciendo lo que tengo que hacer, yo ya soy un hombre de familia. Esos hijos eran casados. Pero ellos sabían que Job, su padre, era el líder espiritual. Y hermanos, quiero decirles esto, es importante. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos un líder espiritual. Una persona que cuando yo me equivoque tenga la plena confianza de llamarme la atención. O una persona que cuando yo necesite consejo, yo tenga la plena confianza de ir con él y decirle, hermano, mire, yo estoy pasando por esto, hermano, y quiero que me ayude. Y todos nosotros tenemos que tener un líder espiritual, hermanos. Una persona que nosotros podamos confiarle lo que estamos pasando, y una persona que también nos llame la atención cuando nosotros estemos equivocados. Y Job era el líder espiritual de esa casa. Y ellos lo respetaban. Lo respetaban. Estos hijos eran obedientes. Estos hijos atendían a la voz de su padre. Cuando él decía, hijos, vengan, quiero hablar con ustedes. Sus hijos venían, hermanos, y decían, sí, papá, estamos aquí para escucharte. ¿Qué nos quieres decir? Y jóvenes, eso es una bendición. Cuando nosotros somos obedientes a nuestros padres, es una bendición. Joven, nunca te rebeles contra tu padre. Nunca te rebeles contra tu padre. La persona que más desea de ti bien es tu padre. Nadie más. Y si tu padre te llama la atención, es porque te ama. Y porque desea que te vaya bien. Dice la palabra de Dios que en los posteriores días habrá hijos rebeldes. Y dice rebeldes a sus padres. Y hoy en día, jóvenes, vemos muchos hijos que están rebelados contra sus padres. Que dicen, mi papá ya no tiene nada que decirme. Yo ya tengo la suficiente edad, y algunos hasta dicen verdad, y ponen este pretexto que no es bíblico. Yo quiero aprender por mí mismo. O yo quiero aprender por mis errores. Y eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña lo contrario. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. El avisado, al que se le aconseja, ve el mal y se esconde. ¿Qué bendición tienen aquellos hijos que escuchan a sus padres? Éxodo 20:12 dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Usted cree eso? O la Biblia solamente está escribiendo cosas que no tienen sentido. O Dios solamente está diciendo cosas que no, realmente no son. Esto lo dijo Dios. Esto lo dijo Dios. En los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y dijo Dios, para
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y tiene que ser verdad. Aquel que honra a su padre y a su madre, de Dios le alarga la vida. Pero todo lo contrario, fíjese lo que dice Proverbios 20:20. Todo lo contrario, aquel que deshonra a sus padres o que no desea obedecer a sus padres. Todo lo contrario. ¿Qué es? Hebreos 20:20 dice así: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El que maldice a su padre o a su madre, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad, se le apagará su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. ¿Qué quiere decir esto? El que maldice a su padre y a su madre morirá en la más oscura, en la más espantosa oscuridad. Eso dice la palabra de Dios. Tanto al que bendice a su padre o a su madre, o el que lo honra, o tanto también al que los maldice. Entonces es una bendición atender la voz de nuestros padres. Y dice aquí la palabra de Dios que Job los llamaba y los santificaba. ¿Qué significa que los santificaba, hermanos? Hijos, acuérdense del Señor, hijos, tengan temor de Dios en sus corazones. A veces que yo no estoy con ustedes, hijos míos, pero Dios nos está viendo. Hijos, a Dios no lo podemos engañar. Tal vez ustedes me engañen a mí, pero ustedes no pueden engañar a Dios. Dice aquí la palabra de Dios que Job lo santificaba. Job era el medio para que ellos se acercaran a Dios y buscaran al Señor. Y ese Job les predicaba, les hablaba acerca de cómo nosotros debemos vivir en temor y en respeto a Dios. Los exhortaba a que vieran ellos sus conciencias y si hubiera en ellos algún pecado, que le pidieran perdón a Dios. Dice aquí la palabra que Job los llamaba y los santificaba. Pero también, hermanos, dice, o antes de ir a lo que sigue, más o menos como esto que David le dijo a Salomón, así les decía Job a sus hijos. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo vas a hallar. Mas si lo dejares, Él también te va a dejar para siempre. Esas palabras, yo las puedo imaginar en los labios de Job. A sus hijos. A sus hijos. Pero Job, hermanos, no solamente hacía eso. Sigue diciendo el capítulo 1 de Job, el versículo 5, la parte que continúa.
Dice la palabra de Dios. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Fíjese, Job, dice aquí la palabra de Dios, que se levantaba de mañana y hacía sacrificios y holocausto conforme al número de todos ellos. Hoy en nuestros días no podemos, nosotros ya no hacemos sacrificios, ya no hacemos holocaustos, pero hoy en nuestros días, hermanos, podemos orar por nuestros hijos. Dice aquí la palabra de Dios que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, y fíjese, conforme al número de todos ellos. Fíjese, Job hacía un sacrificio, un holocausto por cada hijo. Primero este hijo, hasta tener 10 sacrificios por sus 10 hijos. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué enseñanza podemos tener nosotros de este verso? Que cuando oremos, hermanos, vayamos a nuestro Dios en oración y pidamos por nuestros hijos. Pidamos por cada uno individualmente. Individualmente. Que vayamos delante de Dios. Y si tenemos 2 hijos, si tenemos 3 hijos, 4 hijos, ir delante de Dios y presentárselo al Señor individualmente. Señor, te pido por mi hija. Señor, te pido por mi hijo. Te pido por mi otro hijo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cada quien es diferente. Cada quien tiene una necesidad específica, hermano. Cada quien está batallando, hermanos. Y cuando nosotros venimos delante de Dios, y Señor, quiero pedirte por Alejandra, quiero pedirte que la bendigas en su matrimonio, Señor. Quiero que bendigas a su esposo Joshua. Les dé sabiduría para criar a su pequeño. Señor, ayuda a Alejandra en esto otro. Señor, ahora quiero pedirte por Ariel. Quiero pedirte, Señor, que tú seas con él. Quiero que lo ayudes, Señor, en esto. Señor, ahora quiero pedirte por... Y así. Ir con cada hijo y pedirle a Dios que Dios sea con ellos. Porque cada uno es diferente. Porque cada uno tiene sus necesidades específicas. Y Job así lo hacía, hermanos. Encontré esta oración por un hijo, y esta oración dice así: mi Dios, yo no puedo ver ni estar en cada lugar por donde Él camina, para avisarle si hay peligro o no. Pero tú, Señor, estás con Él.
Todo, Señor, está bajo tu absoluto control. Yo soy incapaz de reconocer lo que Él está haciendo. Pero Dios, nada se escapa de tu soberanía. Te pido que solo en ti busque aliento y refugio, y no en las malas compañías, ni en los vicios. Que nunca se aparte de ti, Señor, y que su misericordia se renueve sobre su vida cada mañana. Orar por nuestros hijos. Estos hijos que Job tenía ya eran casados, y Job todavía está orando por ellos. Qué bueno que nosotros, hermanos, también así vayamos delante del Señor. Pidamos por nuestros hijos individualmente, Señor. Te pido por mí, Señor. Mira, Señor, Él no está aquí. Él no está aquí, Señor. Tú sabes dónde está. Y quiero, Señor, pedirte que tú seas con Él, que lo apartes del mal, que lo cuides, Señor. Te pido, Señor, que no ofenda tu nombre. Te pido, Señor, que tú le ayudes a recordar en quién ha creído, en quién Él ha creído. Y esto hacía Job todos los días. Todos los días. Pero finalizo con esto. ¿Cuál era la preocupación más grande de Job que él tenía por sus hijos? ¿Qué era lo que a Job más le interesaba? ¿Y qué es lo que a nosotros nos debe más interesar acerca de nuestros hijos, hermanos? Y finalizo con esta oración de Job, con esta petición que Job hizo, y yo deseo que también sea nuestra petición por ellos, hermanos. Y Job pedía esto: porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Y miren, hermanos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Eso era lo que más le preocupaba a Job. Por eso cada mañana esas oraciones por ellos, porque quizá ellos habían blasfemado el nombre de Dios. Y Job deseaba que Dios tuviera misericordia de ellos y que los perdonara. ¿Podemos orar por nuestros hijos de esa manera? ¿Podemos pedirle a Dios cada mañana, Señor? Si mi hijo ha ofendido tu nombre, si te ha blasfemado, quiero pedirte, Señor, que lo perdones. Pero, Señor, quiero pedirte también que tú obres en su corazón, para que en su corazón haya arrepentimiento y se acerque a ti. Y Job lo hacía esto cada mañana. Cada mañana. Dios bendiga su palabra.
Dios por su palabra. Por último, hermanos, quisiera que me acompañaran a cantar este último canto que se titula Venga tu reino. Se pueden poner de pie. Nuevamente vuelvo a invitar a mi pastor para que él finalice con la oración. Bueno, amados hermanos, vamos hacia despedirnos, vamos a ir delante de Dios en oración y pues vamos a rogar al Señor para que el Señor siga con nosotros y también, hermanos, dándole gracias a Dios porque su mano ha sido buena, ha sido misericordiosa. Así que, hermanos, invito a mi hermano Israel. Hermano, nos despide, por favor, hermano. Vamos a ir a hacerlo de rodillas. Quiero invitar a los hermanos que están en casa, si también, hermanos, son tan amables de doblar su rodilla para que juntos, como un cuerpo, así vayamos delante del Señor. Dios bendiga.
de tu presencia, Señor, en este lugar. No es posible, Señor, presentarnos en este lugar si tú no estás con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque en este lugar podemos abrir nuestros labios, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para ver y escudriñar tu palabra, Señor, y también alabar tu precioso nombre. Pero, Señor, no permitas que nada más veamos y escuchemos, sino que también atesoremos, Señor, tu palabra en nuestro corazón. Si es posible, en lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, y que nuestras mentes, Señor, puedan recordar lo que tu palabra, Señor, nos habla cada sábado en este lugar, Señor. Habremos hijos ingratos, Señor, que no sabemos respetar a nuestros padres, que nos olvidamos de ellos, que ni siquiera, Señor, les damos una aportación o un saludo, o ni siquiera en nuestras oraciones, Señor, están nuestros padres. Perdónanos, Señor, porque hay hijos que somos ingratos. Y ayúdanos, Señor, a ser unos hijos que seamos formados por ti, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de nuestros hijos a que puedan ser formados, Señor, en rectitud de corazón, Señor. Y también, Señor, haznos ser padres comprensivos y que nos dé, Señor, palabra de sabiduría, Señor, para guiar a nuestros hijos. Aun y cuando ya estén, Señor, casados, aun y cuando ya la barba les haya crecido, o el desarrollo de sus cuerpos, Señor, haya cambiado. Que nosotros, Señor, podamos, Señor, orientarlos en el camino, Señor, recto, Señor, que es tu palabra, Señor. También, Señor, como padres, ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de nuestros hijos, para que ellos vean las cosas buenas, Señor, y no las cosas, Señor, que no son agradables delante de ti, Señor. Bendice a este pequeñito Yahshua Benjamín que fue presentado en esta tarde, Señor, juntamente, Señor, con los niños y los hijos que hay aquí, Señor, y cada uno de mis hermanos, incluyendo los míos, Señor, y de mi esposa, para que, Señor, tú los puedas, Señor, ayudar a seguir adelante, Señor, en este camino, Señor, que nos has puesto. No sabemos, Señor, qué cosas se avecinen a este mundo, Señor, pero sí queremos, Señor, que conforme a tu palabra, Señor, la maldad del hombre se va a multiplicar, Señor. Libra a nuestros hijos del mal, Señor, y permite, Señor, que como cantábamos en esta tarde, que esté mejor, Señor, un día en tu casa que 1000 años fuera de eso. Padre, hay necesidades en este rebaño, Señor, de casa del alfarero. Y hermanos, Señor, que están necesitados de salud. Mi hermano Mario, Señor, que se ha lastimado su pie. Te pedimos, Señor, por su sanidad. Pon tu mano, Señor, sobre esa lastimadura que tiene este varón, Señor, y levántalo, Señor. Es un padre de hogar que tiene que trabajar, Señor, para, Señor, sustentar las necesidades de su hogar, Señor. Ayuda a este varón, Padre. También, Señor, te suplicamos, Señor, por mi hermana Oviedo, por las necesidades, Señor, que hay en esta iglesia, Señor. Por nuestra hermana Mari, Señor, que no la hemos visto, pero en tus manos sabemos, Señor, que está segura, Padre. Igual que las necesidades de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos estar en esta tarde, Señor. Por un momento, Señor, vernos los rostros
pesar, Señor, de la contingencia que hay alrededor del mundo, Señor, tú has cuidado de tu iglesia, Señor. Hemos oído, Señor, que ha habido pérdida, Señor, de hermanos. Te suplicamos, Señor, para que abraces a esas familias, Señor. Y ahora los que están dedicados, que se están restaurando, Señor, que tú los puedas levantar, Señor. Aquellos, Señor, que están dedicados de salud, Señor, ayúdalos, Señor. Sé tú el sanador de sus cuerpos, Padre. Yo sé también, Señor, que mis hermanos que están aquí tienen planes, tienen necesidades. Y también nos ponemos en tus manos, Señor, para que en esta semana, Señor, tú cuides de nosotros, del salir y el entrar de nuestro hogar, Señor. Como dice el Salmo 121. Gracias, Señor, porque tú, Señor, cumples tus promesas en nuestra vida, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre. Pedimos también, Señor, que bendigas a nuestro hermano Abiel y a nuestra hermana Lizzy, Señor. Te pedimos, Señor, por los demás pastores, Señor, de esta ciudad, para que tú también, Señor, le sigas dando palabra, le sigas dando dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para guiar a tu iglesia, Señor. Señor, esperamos en un día no muy lejano podernos abrazar los unos a los otros, poder cantar con más libertad, Señor, poder tener, Señor, más acercamientos, convivios como antes, Señor, teníamos. Y solo, Señor, estamos confiados en ti, Señor. Creemos en tu protección, Señor. Y, Señor, llena nuestras expectativas espirituales, Señor. Que no venga resfriamiento a nuestra fe. Que si nuestra fe, Señor, está débil, Señor, que tú la levantes, Señor. Danos una inyección, Señor, que venga de ti, Señor, para fortalecer nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por la palabra de esta tarde. Y esperamos que bendiga, Señor, a los músicos y a Tiffany, Señor, que ha dirigido este servicio también, Señor. Gracias, Señor, porque nos vamos contentos al estar un momento, Señor, reunidos aquí. Y más, Señor, nos vamos contentos porque hemos tenido, Señor, un acercamiento contigo a través de tu palabra. Gracias por lo que has hablado en este día y esperamos, Señor, que sigas con nosotros el resto de la semana. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Amén. Dios los bendiga, vayamos en paz. Con esos tiempos locos, ¿no? Con esos tiempos medio locos.